Bienvenido a mi canal de vídeos educativos sobre geografía e historia. Continuamos con los vídeos que explican las principales características y contenidos del arte del Renacimiento. En esta ocasión nos vamos a centrar en el punto 5, la pintura italiana del Cinquecento, analizando las grandes figuras históricas de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. Entraremos en detalle en algunas de sus obras. Comenzamos. Vamos a analizar ahora la pintura italiana del Quattrocento con las figuras esenciales de Masaccio y Botticelli. El arte se aleja de los escasos testimonios antiguos para basarse en la naturaleza y la tradición de Giotto. El tema central es la representación del hombre y su ambiente bajo un realismo acentuado. Se busca un naturalismo que reproduzca fielmente las proporciones y rasgos humanos en el retrato. Además, otras de las características fundamentales de la pintura del Quattrocento son que se produce una progresiva liberación de las imágenes respecto a los marcos arquitectónicos, que en la segunda mitad del siglo se importa desde los Países Bajos la técnica de la pintura al óleo, sustituyendo poco a poco al fresco, y que los paisajes evolucionan hacia formas más naturales y redondeadas, superando la rigidez bizantina. Además, aparece un gran interés por la corporeidad y la tridimensionalidad de las figuras. Se aplican las nuevas leyes de la perspectiva para lograr una relación de tamaño adecuada entre la figura y el fondo. Y el lienzo comienza a sustituir a la tabla de madera como soporte principal de las obras. Dentro de la pintura del Quattrocento podemos distinguir dos grupos de artistas. Por un lado, los interesados en la línea y por otro lado, los preocupados por el volumen. Dentro del primer grupo vamos a incluir a Fra Angelico y a Sandro Botticelli, que representan la maestría del dibujo y el contorno lineal, como se puede apreciar en sus imágenes de su cuadro de la Anunciación de Fra Angelico y el de la Alegoría de la Primavera de Botticelli. Por su parte, Masaccio y Piero della Francesca se enfocan en la construcción del volumen y la masa. De entre todas las figuras propias de la pintura del Renacimiento y más concretamente del Quattrocento, vamos a elegir a Masaccio y a Botticelli como grandes ejemplos del momento. Comenzamos hablando de Masaccio. Es considerado técnicamente el primer pintor que construye las figuras mediante el color. Su estilo destaca por un fuerte sentido de la monumentalidad y la capacidad de composición. Sus personajes sorprenden por su rostro individualizado y una iluminación que genera relieve. La gran obra maestra de Masaccio es El tributo de la moneda. En esta obra narra la vida de San Pedro mediante tres escenas yuxtapuestas, pero en un mismo espacio. Cristo ordena a Pedro pescar un pez para pagar el impuesto de portazgo al recaudador. Las figuras se fusionan perfectamente con un fondo de paisaje extenso y edificios simples. Masaccio utiliza la luz direccional para modelar los cuerpos, creando sombras que dan una sensación de relieve escultórico real. Al yuxtaponer tres momentos temporales en un solo paisaje, logra una narrativa continua. Las figuras se integran en la atmósfera gracias a una iluminación coherente. En el extremo izquierdo vemos a San Pedro pescando, en el centro es cuando se produce se lo ha encargado el señor para que pesque y a la derecha cuando paga el tributo al portazgo. Vamos a analizar ahora la Trinidad de Santa María Novella. Este fresco es una demostración magistral del dominio de la perspectiva científica. Utiliza una arquitectura fingida, bóveda de cañón con casetones, que crea una ilusión de profundidad real. La inclusión de los donantes, en primer término, ayuda a enfatizar la sensación de espacio tridimensional. Es la primera vez que aplica la perspectiva lineal en una obra, teniendo en cuenta dónde se situaría el ojo del espectador.
La composición, típicamente del 400, es piramidal y excelente. La técnica de las túnicas muestra serenidad. Masaccio crea una pintura austera y no excesivamente dramática. Presenta además una jerarquía espiritual. Los donantes abajo, el Calvario y el Padre Eterno en la zona superior. Incluye un esqueleto con una inscripción que advierte sobre la fugacidad de la vida y el triunfo de la muerte. La unidad de visión es total al coincidir las medidas de las personas con el marco arquitectónico. Vemos algunos detalles del cuadro. Analizamos ahora la figura de Sandro Botticelli. Artista de temperamento sensible, apasionado por la belleza del cuerpo humano desnudo. Sus personajes presentan rostros expresivos, que a menudo reflejan un fuerte pesimismo. A diferencia de Masaccio, sus figuras se mueven con un ritmo compulsivo y fluido. Su obra está profundamente influenciada por la filosofía neoplatónica de la corte de los Medici. Busca en su obra conciliar el pensamiento del mundo antiguo con las creencias del cristianismo. En este sentido, la belleza terrenal se entiende como un reflejo de la belleza superior de Dios. Vamos a empezar a analizar las principales obras, o al menos algunas de ellas, de Sandro Botticelli, comenzando por el nacimiento de Venus. Venus representa el poder del amor y el nexo entre el ser humano y la divinidad. Se distingue dos formas, la Venus celeste, vida contemplativa, y la Venus terrenal, vida activa. Ambas rigen, según el neoplatonismo, los caminos para alcanzar la salvación del alma. Además, destacamos a Botticelli como un gran pintor de Virgen. En este caso vamos a analizar algunas de ellas, como Virgen del Magnificat, Virgen de la Granada o Virgen del Lirio. Sus rostros, los rostros de la Virgen, suelen ser tristes y con una mirada de ensueño, presagiando la crucifixión. La melancolía llena su obra. Destaca sus tondos, obras de formato circular, como la Virgen del Magnificat. Volvemos a analizar el nacimiento de Venus, que simboliza la llegada de la belleza y el nacimiento de la Venus celeste en la mente del hombre. Venus es impulsada por Céfiro y Cloris hacia la orilla, donde la primavera le espera para cubrirla. Se interpreta también como una alegoría del alma cristiana surgiendo de las aguas del bautismo. La obra no busca realismo físico, sino una belleza idealizada basada en la línea fluida y el ritmo. La desnudez de Venus no es erótica, todo lo contrario, sino que simboliza la pureza de la Venus celeste. Se trata de una idea espiritual que eleva el alma hacia Dios a través de la contemplación. En detalle, el nacimiento de Venus. Analizamos ahora la primavera. Es una compleja composición alegórica que alude al concepto del amor. Venus preside el despertar de la naturaleza, rodeada de personajes como las Gracias, Mercurio, Cloris y Céfiro. La escena se desarrolla sobre un fondo vegetal oscuro salpicado de flores detalladas. Es un complejo jeroglífico humanista donde Venus aparece como la divinidad de la educación, equilibrando la posición en el centro con respecto a Céfiro, con la razón que está en la esquina, representada por Mercurio. Los rostros melancólicos, como el de Flora o las Gracias, reflejan ese pesimismo, esa melancolía típica de Botticelli, una nostalgia por la belleza que es efímera. Los colores son suaves, sin grandes gradaciones, con gamas cálidas como en Mercurio y Venus y frías como en Céfiro y el bosque. En detalle, la alegoría de la primavera. Vamos a analizar ahora la calumnia.
Se trata de una composición alegórica donde la verdad, desnuda y mirando al cielo, aguarda su triunfo final. El rey Midas, con orejas de asno, escucha a la ignorancia, mientras la calumnia arrastra a su víctima. Aparecen personificaciones de vicios como la traición, el engaño y la envidia. En detalle, la representación del cuadro La calumnia. Está el rey Midas con las orejas de asno, intentando convencer por la sospecha y la ignorancia. La representación de vicios como la traición y el engaño y la envidia. Es una de las obras más complejas y fascinantes de Sandro Botticelli, pintada al temple sobre madera. Se conserva actualmente en la Galería Uffizi, en Florencia. A diferencia de sus obras anteriores más serenas, esta pintura muestra un estilo más dramático y agitado. La escena se lee como una comitiva que avanza hacia el juez en un entorno de arquitectura clásica, ricamente decorada. En detalle, La calumnia. Por último, analizaremos Palas y el centauro. Se trata de una obra que representa la victoria de la sabiduría por Palas Ateneas sobre la fuerza bruta representada por el centauro. Es una alegoría política del buen gobierno de Lorenzo el Magnífico sobre Florencia. La figura femenina utiliza el rostro otras veces usado de Simonetta Vespucci. Es la musa recurrente del artista. A través de la mitología, Botticelli nos ofrece una lección moral. Lo salvaje va a ser dominado por lo racional. Botticelli emplea una composición equilibrada con un paisaje que contrasta la serenidad del fondo con el dinamismo del encuentro. El estilo se caracteriza por la linealidad, la delicadeza de los detalles y la melancolía características del autor.